Muy buenos días, mi nombre es Enrique Aquiles Alvarado Alfaro y en esta ocasión vamos a hacer un video un poco distinto porque la verdad quiero enseñarles a todos ustedes cómo se puede revisar un contrato dentro de un giro comercial cualquiera. Vamos a ver los aspectos más importantes, los detalles de cada punto y les quiero explicar a ustedes de verdad cuáles son las nociones básicas a la hora de que ustedes al tener un contrato al frente sepan cómo poder identificar los puntos de importancia y vamos a explicarles paso por paso cómo se hace esto. Veamos la presentación que he preparado para ustedes. Bueno, como les comentaba, en esta ocasión vamos a hablar de algunos consejos que son muy importantes y muy esenciales para cualquier persona que en lo largo de cualquier giro comercial o de cualquier situación que en la vida se le presente deba revisar contratos. De esta manera, lo primero que debemos saber es por qué razón resulta importante saber sobre la negociación de los contratos y lo que se estipula en ellos. Lo primero que se debe saber es que de acuerdo con el artículo 1022 del Código Civil de Costa Rica, se nos dice que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que una vez perfeccionado un contrato, los sujetos que hayan participado del mismo tendrán una serie de derechos y obligaciones que podrán ser exigidos por cualquiera de las partes. De esta manera resulta precisamente indispensable saber cuáles son los alcances y los límites de lo que se estipula dentro del contrato. Tenemos como un primer tip lo siguiente: se deben identificar siempre cuáles son las partes del contrato. ¿Esto por qué? Porque claramente una persona cuando está negociando y comenzando a entablar alguna relación o conversación con alguien, se puede llegar a preguntar que quién será la persona que se va a obligar, quién será la persona que en el caso de un contrato de servicios a la que se le va a prestar un servicio concreto, o a la que se le va a vender un producto, o a la que se le va a hacer algún transporte, etcétera. Por esta razón, siempre es indispensable saber cuál es la persona que se va a comprometer a realizar una actividad o la persona destinataria del goce de dicha actividad que se realiza. Entonces aquí, a título de consejos, les decimos claramente, sí, siempre asegúrense de que salgan las partes, pero además de eso que se establezcan cuál es su nombre completo, cuál es su estado civil, cuál es el domicilio que tendrá este. ¿Por qué? Para efectos de poder, en caso de que haya un problema, ubicar a la persona y más sencillamente solventar el mismo frente a un tribunal. Además de eso, no solamente es importante ver lo que se estipula en el contrato, hay que ver efectivamente a la hora de firmar si la persona que se establece en el contrato llega a ser efectivamente la persona que firma. Lo cual nos lleva a un segundo punto. Debemos siempre leer el contrato con lujo de detalles. ¿Por qué razón es que se hace esto? Porque bueno, si ya habíamos visto anteriormente que lo que se diga en el contrato va a ser ley entre las partes, lo mínimo que se puede hacer sabiendo eso es precisamente comprender correctamente qué es todo lo que se establece en el documento. ¿Por qué? Porque hay veces que tal vez se dice que hay que firmar un contrato de fideicomiso y que va a ser un fideicomiso de liquidación o un fideicomiso de ejecución de garantía, etcétera. Todo es menos complicados son de poder precisamente entender cuáles son los alcances y los límites del contrato. Lo cual nos lleva al punto tercero, que sería propiamente asegurarse de que no hayan espacios en blanco en el contrato. ¿Por qué? Porque bueno, eventualmente para efectos de evitar un eventual fraude es de absoluta importancia no darle la posibilidad a la persona que actuaría de mala fe de que, por ejemplo, escriba a mano entre líneas alguna cosa que vaya eventualmente a perjudicar al contratante de buena fe. Por esta razón es que cuando en un contrato se ve que hay mucho espacio en blanco, más o menos, más de 3 líneas, es bueno solicitar que se vuelva a formatear el contrato. Es posible que se meta una oración que no estaba incorporada, así que es mejor evitar que meterse en un largo proceso para probar esta variación, lo cual sí, podría dar derecho a cobrar daños y perjuicios en caso de que se genere la situación, pero igualmente eso nos metería en un proceso costoso que durante mucho tiempo nos tendría perdiendo sueño. Un cuarto consejo, muy básico a la hora de revisar un contrato, sería propiamente conservar una copia del contrato. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque indistintamente que se llegue a dar un conflicto frente a tribunales, eventualmente alguna de las partes puede creer que la otra parte incumplió o que está haciendo un cumplimiento deficiente. Entonces, al tener una copia de los contratos, de manera más sencilla puede nada más interpretarse qué es lo que se debe hacer realmente, cuál era la obligación principal, para que de esta manera, sin necesidad de meterse a un litigio, sea posible identificar y sanear los errores. Ahora bien, sí, en caso de tener que llevarse el conflicto frente a un tribunal judicial,
Entonces, eventualmente este contrato va a ser también la prueba documental más importante con la que vamos a contar. Por esta razón es que siempre es indispensable conservar una copia del contrato. Como quinto punto, se tiene lo que sería propiamente el aspecto de la asesoría legal. Siempre es importante consultar con un abogado cuando no se comprenda bien alguna de las cláusulas del contrato. ¿Por qué es que se dice esto? Porque bueno, todo lo que se establezca en las cláusulas, todo lo que se establezca como parte dentro del universo contractual, es siempre de indispensable acatamiento por cualquiera de los firmantes del mismo, siempre y cuando por supuesto no se establezca convencionalmente alguna cláusula que sea ilegal o que por supuesto fomente la realización de delitos, etc. ¿Por qué es que se dice esto? Porque bueno, claro que sí, es súper normal que haya puntos que por más que sean aclarados y comentados, pues no se terminen entendiendo por las personas que hicieron las preguntas. Es de esta razón que nace precisamente la importancia de mantener un abogado de confianza que ayude no solo a la interpretación de los puntos, porque ciertamente uno puede explicarle al cliente qué es exactamente un fideicomiso o qué es exactamente un factoring, etcétera, dentro de la distinta cantidad de contratos que existen, sino porque además, obviamente, el abogado puede ayudar incluso en el establecimiento de las negociaciones contractuales y de esta manera más bien tener un rol más activo que pueda eventualmente ayudarle a usted a constituir el contrato que se haga, siempre velando por sus intereses personales, por supuesto. Como sexto punto, en caso de que definitivamente no se llegue a comprender alguna cláusula o que haya alguna irregularidad que no haya sido aclarada o conversada previo a la formalización del contrato, no es obligatorio firmar el contrato. Vemos que realmente, si se toma en serio como debe ser hecho los contratos, no está mal querer echar para atrás. ¿Por qué? Porque eventualmente algunas personas van a querer jugársela contra usted, comienzan a perjudicar a otras personas y realmente si no se tiene claridad de las cosas por las cuales nos estamos obligando, es mejor no firmar el contrato. De allí que lo recomendable del que suceda alguna situación como estas es que se redacte un nuevo contrato, simple y sencillamente, y que se pueda así tener un rol más activo en el proceso de redacción en el mismo, porque así entonces lo que se puede hacer precisamente es sanear los errores que previamente se encontraban contemplados en el contrato fracasado, digámoslo así. De parte nuestra, en Bufete Alvarado Asociados, estamos totalmente dispuestos a ayudarlos a ustedes con cualquier tipo de negociación contractual que se haga, con cualquier tipo de revisión de un contrato que se haga, así como para poder asesorarlos en los distintos contratos que pueden darse, ya sean contratos de trabajo, contratos de servicios, contratos de compraventa, etc. Por favor, tómense el tiempo para que puedan revisar estos puntos, que puedan empezar a aplicarlos en sus giros comerciales especiales y, por supuesto, no se asusten y contáctenos para poder ayudarlos con todo lo que venga. Muchas gracias, un gusto saludarlos, nos vemos en el próximo video.